Buenas noches, profesor. Hoy junto con mi grupo vamos a hablarles sobre las bombas de flujo variable de pistones axiales. Una bomba de flujo variable de pistones axiales es una bomba hidráulica diseñada para ajustar la cantidad de fluido que bombea según la necesidad del sistema en el que se encuentra. Estas bombas utilizan pistones que se desplazan axialmente dentro de cilindros radiales. La posición de estos pistones pueden variar, lo que permite controlar la cantidad de fluido que se desplaza en cada ciclo de la bomba. Esta bomba de desplazamiento variable funciona con dos válvulas que son muy indispensables para ella. Una de ellas es la válvula compensadora de presión, la cual es la encargada de limitar la presión máxima dentro del sistema, y la otra es una válvula compensadora de flujo, la cual es la encargada de regular el flujo de salida para así poder mantener una presión constante dentro del sistema hidráulico. Reconocer estas válvulas una de la otra es algo sencillo, algo que se puede hacer a simple vista también, debido a que la válvula compensadora de flujo es mucho más pequeña que la válvula compensadora de presión. Esto es debido a su mismo trabajo que realiza cada una, ¿no? La válvula compensadora de presión, debido a que trabaja con presiones grandes, con altas presiones, ya que trabaja con es la encargada de limitar las máximas presiones. Esto quiere decir que también tiene que trabajar con un resorte más grande, y por ello es que es de mayor tamaño que la válvula compensadora de flujo, ya que esta se mantiene activa más tiempo, ¿no? No es necesario que sea tan grande, por así decirlo. Bueno, entre sus partes tenemos lo que es la carcasa, los cojinetes, el plato basculante, tenemos también el eje de mando, tenemos los pistones, el portapistones también. Bueno, para describir el funcionamiento, tenemos el sistema inicia en standby. Tenemos que está angulado naturalmente debido a que debido a que no se está ejerciendo ninguna presión sobre los resortes. Estos regresan a su estado original, dejan de comprimirse y empuja la base de la parte del plato basculante, y esto hace que esté en un angulamiento, ¿no? Y la parte de los pistones axiales generan una presión de aceite, la cual esta se va dirigida tanto como al sistema como también a la parte de la base del spool. Tiene un orificio muy cerca de la base, la cual este orificio hace que el aceite se traslade a la base del spool, generando una presión, haciendo que el spool eh, presione al resorte marginal, lo comprime, y este fluido eh, a una determinada presión lo lleva hacia el pistón grande, generando un desangulamiento ahí. Y es así como funciona este sistema, esta bomba de desplazamiento variable. Bueno, a continuación voy a hablar sobre el proceso y algunas piezas que obtuvimos dentro del laboratorio. Bueno, a continuación en la siguiente imagen podemos observar a nuestro compañero que tiene ya nuestra bomba desarmada. Vemos que tiene agarrada una parte de la carcasa y adentro de ella se encuentra el portapistones. Ahí adentro es donde se encuentran los pistones axiales. Cabe recalcar también que el número de pistones siempre es impar, para que así pueda tener un flujo constante y un equilibrio. Eh, y vemos que en la mesa se encuentra reposada la otra parte de la bomba, que es donde se encuentra el pistón mayor, que es la que va a desangular al plato basculante,
Y también tenemos el resorte angulador, que es la encargada de angular el plato basculante. El- la parte central es la que es el ingreso y salida de aceite, por así decirlo. Sobre esa placa va apoyada la parte de la base de los pistones del portapistones, y los pistones van girando sobre el plato basculante. Bueno, en la siguiente imagen podemos observar el eje de mando, logramos sacar. Este es el responsable de convertir el movimiento de entrada en un movimiento rotativo. Esto va a impulsar a los pistones dentro de la bomba, permitiendo así el bombeo y la regulación del flujo del fluido hidráulico en el sistema. Bueno, y por último podemos ver a los pistones axiales junto con el portapistones, eh, que esto en una bomba variable permite ajustar el caudal de salida de la bomba según las necesidades del sistema, mediante cambios en su posición y desplazamiento dentro de los cilindros. Y a continuación conoceremos las fases o los momentos en los que una bomba de desplazamiento volumétrico variable está sometida. Vemos aquí 5 momentos: el angulamiento, el desangulamiento, el flujo constante, el calado y el stand-by. A continuación explicaremos cada una de ellas. El angulamiento sucede cuando la carga del actuador aumenta. Esto quiere decir de que la carga en el sistema, por ejemplo, en un cucharón, se detecta de que está empezando a cargar algo, pues la señal en el LS, que es el sensor de carga, el sensado de carga, aumenta, dando prioridad a que la bomba envíe un mayor caudal. Por eso de que se conoce como angulamiento, ¿no? El desangulamiento, como su mismo nombre ya lo indica, es la parte inversa de este. Sucede cuando la carga disminuye, es ahí donde el sensor de carga también disminuye y pues la bomba por ende va a enviar menor caudal. El flujo constante se da cuando asume la presión marginal, la cual es la presión que sucede en la válvula compensadora de flujo junto con la presión del sensado de carga, pues va a ser igual a la presión de la bomba. Cuando ambas se igualen, cuando la sumatoria de ellas sean igual a la presión de la bomba, va a suceder pues un flujo constante. El calado se va a dar cuando vamos a sobreexigir a los actuadores, cuando van a pasar el límite de la válvula compensadora de presión. Cuando superan ese límite, quiere decirse que ya se ha llegado al calado. En ese momento, el caudal enviado por la bomba es máximo solamente por unas fracciones de segundo y luego empieza a disminuir. Por último, el stand-by es cuando estamos cuando el caudal es constante también, o cuando hemos encendido la bomba o el equipo motriz, pero no se está accionando ningún elemento. Y todo esto lo terminaremos explicando de una forma más clara para el final en la tabla que les mostraremos. Y ahora bien, ¿por qué se dice que una bomba hidráulica es de flujo variable? Esto se debe a que cuenta con, en este caso, la bomba que vimos fue una bomba de pistones axiales y esta contaba con este plato basculante, el cual se encargaba de angular o desangular, que es como vimos, de acuerdo al sensado de carga. Y eso pues permitía que la bomba entregase mayor o menor caudal dependiendo de lo que se viera o de lo que sucediera. ¿Cómo funciona eso? Pues se recibe el flujo o el aceite, se recibe el aceite y luego es enviado, se recibe por este pistón y es enviado por el otro pistón hacia lo que es estas válvulas. Acá tenemos a la válvula compensadora de flujo y a la válvula compensadora de presión. Cuando llega aquí, la válvula compensadora de presión de flujo es la que va a activarse y es donde se va a crear la presión marginal.
la cual es dada por el resorte que se encuentra dentro de la válvula compensadora de flujo. Ahora bien, acá podemos ver que esta válvula cuenta con la entrada del LS, del Low Sensing. ¿Sí? Y ambas, la suma de ambas es que finalmente van a dar la presión de salida de la bomba, que es la presión que va a ser otorgada al sistema. Ahora, si es que el flujo enviado genera una presión mayor a la que la válvula compensadora de presión puede soportar, pues esta va a enviar la señal abierta y va a hacer de que poco a poco el sistema también empiece a desangularse. Ahora bien, ¿cómo explicamos de que si el sensor de carga es menor, pues va a desangularse? Pues de la misma forma, pues ya el flujo no va a ir tanto, es decir, no se va a mover tanto el spool, sino que va a tener una apertura media con un sensado medio también. Al momento de irse por acá, pues va a retroceder hacia acá también, moviendo el plato basculante y generando que se desangule. Bien, a continuación observamos las válvulas de compensador de flujo y la compensadora de presión que hemos visto en el laboratorio. La diferencia principal de ambas, o la diferencia física que se puede observar, es en el tamaño. La válvula compensadora de presión siempre va a ser más grande que la válvula compensadora de flujo, que es como podemos observar aquí ahora. Y otro detalle es que la válvula compensadora de flujo siempre va a estar conectada o siempre va a tener una conexión hacia lo que es el LS. Bien, finalmente tenemos esta tabla en la que vemos los valores del LS, los valores de la presión marginal, de la válvula compensadora de presión, el caudal que entrega la bomba, el estado en el que se encuentra y la presión de la bomba finalmente. Cuando el LS es cero, es decir, cuando no hay sensado de carga, pues quiere decir que la máquina no está trabajando o no se le está añadiendo peso extra. Entonces, en ese momento decimos que pues, se encuentra en reposo. Ahora, hay angulamiento cuando la presión aumenta, o cuando la presión en el LS, claro, aumenta. Es decir, porque existe una carga que se está haciendo. Y como mencionamos, ¿no? El caudal aumenta y por tanto también la presión de la bomba aumenta. Y se produce el angulamiento solamente por fracción de segundo, por alguna fracción de segundo. Ahora, cuando esto llega a estabilizarse, como mencionamos, cuando la presión del LS y la presión marginal llegan a tener el mismo valor que la presión de la bomba, llegamos a un flujo constante. El desangulamiento sucede nuevamente cuando la carga se reduce. Cero, por ejemplo, el caudal disminuye, desangulamiento y regresamos de nuevo al stand-by, que es cuando nuestro sensado es cero. Con el sensado de carga, la presión es cero. Ahora bien, aquí, por ejemplo, cuando ya está por llegar o cuando excede el límite de la válvula compensadora de presión, es decir, cuando se llega hacia el caudal máximo, un angulamiento también por fracción de segundo bastante más elevado, y cuando llega al caudal máximo, pues sucede un desangulamiento, y es donde ya llegamos pues en esta parte o en este punto sería que estamos en el estado de calado, cuando estamos ya sobreexigiendo al sistema que realice el trabajo. Generalmente el fabricante nos dice que es entre 10 a 15 segundos luego de haber llegado al punto de calado de que la bomba o el sistema en realidad va a producir daño. A partir de los 10 o 15 segundos va a generarse daños en esos componentes si es que se está trabajando en un estado de calado, cuando ya estamos sobreexigiendo al sistema. Y eso sería todo. Gracias.